Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos documentos que nos llevan a un momento clave, de cambio total, el siglo IV romano. Tenemos aquí un material que se identifica como anexo especial, el poder imperial y el papado en el siglo IV. Hay una referencia, Civic ODM, pero eso, bueno, lo dejamos al margen por ahora. Lo importante es el tema, esa relación, complicadísima entre el Imperio Romano y la cabeza de la Iglesia en Roma. A veces tensa, a veces, bueno, de colaboración. El punto de partida yo creo que todos lo tenemos en mente. Es el Edicto de Milán, año 313. Se acabó eso de esconderse las persecuciones. Al menos en teoría, claro. Claro. El cristianismo, de repente, respira. Pero, ojo, que esa bocanada de aire trae algo más. Trae el aliento del emperador muy, muy cerca. El poder político más bestia del momento ya no solo tolera, sino que se interesa, opina, interviene en asuntos de fe. Así que bueno, la idea hoy es rastrear en estas fuentes cómo esa nueva cercanía, esa intervención imperial, pues empezó a cambiarlo todo, tanto al imperio como a la Iglesia. ¿Qué pasa cuando Constantino y los que vienen detrás ya no son los malos de la peli, sino Protectores. protectores con intereses, claro? ¿Cómo se manejó eso? Es que el cambio es brutal. Totalmente. La Iglesia pasa de luchar por sobrevivir, básicamente, a enfrentarse a un reto distinto. Más ambiguo, quizá. Cómo mantener tu mensaje, tu autonomía frente a un poder que sí te reconoce, vale, pero que también espera algo. Ya no es sobreviviremos, sino cómo sobrevivimos sin que nos coman o nos diluyan. Vamos al lío. Una de las primeras cosas que salta a la vista en estos papeles es cómo los emperadores, ya desde Constantino, empiezan a verse a sí mismos de otra manera respecto a la Iglesia. Las notas usan una frase en griego. A ver, episcopos ton ektos. Suena como muy importante. Algo así como obispos de lo externo. Pero eso, en la práctica, ¿qué quería decir? Pues quería decir muchísimo. Es una definición que, revela totalmente su mentalidad. Se sentían responsables, sí, pero de la buena marcha externa de la Iglesia. O sea, les importaba la paz social, el orden público. Para ellos, un imperio unido necesitaba una fe unida. Si había divisiones religiosas, eso era un problema político, una amenaza, Claro. Por eso se meten de lleno. Convocan los grandes concilios, ¿sabes? Nicea en el 325, Constantinopla en el 381. Ahí estaban ellos. O sea que no era solo poner dinero para construir basílicas, que bueno, que también lo hacían y eran espectaculares. No, era meterse hasta el fondo en las peleas doctrinales. Exactamente. Pagaban los viajes de los obispos, abrían las sesiones y esperaban que de ahí saliera algo que pacificara el cotarro religioso en el imperio. No eran teólogos, pero actuaban como si fueran los árbitros finales. ¿Por qué? Por razón de Estado. Veían la religión como una herramienta más, quizá la más potente para mantener unido un imperio enorme y superdiverso. Claro, ahí se ve el peligro al instante. Pasar de ser perseguido por el Estado a poder convertirte en, como en el Ministerio de Asuntos Espirituales del imperio. El riesgo de que la fe se acabara doblando a lo que necesitaba el poder político era enorme, ¿verdad? Inmenso. Es la gran tensión de todo el siglo IV, y estas fuentes lo recogen muy bien. La instrumentalización, que el mensaje cristiano se suavice, se adapte, que se reinterprete para que le venga bien al emperador de turno. Es una línea finísima, muy peligrosa, entre colaborar, que era necesario en una sociedad que se iba cristianizando, y acabar sometido al poder terrenal. Y bueno, parece que ese peligro se notó enseguida. Los documentos le dan bastante cancha a la crisis arriana, como un caso de estudio perfecto de esta tensión. A ver, recordemos rápido. Arrio, un cura de Alejandría, ¿no?, que cuestiona que Cristo sea totalmente Dios. Decía que el Hijo era una criatura. Muy top, sí, pero criatura. Creada, no eterna como el Padre. No consubstancial. Exacto. Esa fue la palabra clave que salió de Nicea para decir justo lo contrario, que compartían la misma esencia divina. Y esto no fue una discusión de 4 teólogos en un despacho, ¿eh? ¿Qué va? Para nada. Esto incendió el imperio,
Provocó follones en las calles, divisiones tremendas en familias, en ciudades, obispos exiliados por uno y por otro. Vamos, una fractura social y religiosa brutal. Entonces, ¿cómo entra aquí el emperador? ¿Qué pinta en esta pelea teológica? Pues entra hasta el cuello. Algunos emperadores después de Constantino, y las fuentes señalan sobre todo a Constancio II, vieron en el arrianismo, o bueno, en fórmulas un poco más ambiguas, semiarrianas, como una especie de vía intermedia. Quizá pensaron que una visión de Cristo menos exigente, que no afirmara tan a las bravas su divinidad total, sería más fácil de tragar para todos. Y así, pues, unificar el imperio con una única fe controlada desde palacio. Y aquí es donde las notas señalan a una figura clave, el Papa Liberio, obispo de Roma en un momento, complicadísimo. Exacto. Constancio II, que simpatizaba bastante con los arrianos o semiarrianos, se fijó en Roma. Necesitaba que el obispo de Roma, que ya tenía un peso moral importante en Occidente como sucesor de Pedro, se alineara, que entrara por el aro de su política religiosa. Las fuentes detallan bien la presión, ¿eh? Parece que Constancio II quería dos cosas de Liberio. Primero, condena a Atanasio de Alejandría. El gran defensor de Nicea, sí. El campeón de la consustancialidad, era el enemigo público número uno de los arrianos. Y segundo, que el propio Papa firmará alguna de esas fórmulas de fe más vagas, más cómodas para el emperador, ¿no? Que en la práctica aguaban el credo de Niceo. Y no hablamos de una sugerencia amable, ¿eh? La presión fue, tremenda, directa. Las fuentes históricas coinciden bastante. Liberio al principio se negó, no quería traicionar a Nicea ni condenar a Atanasio sin un juicio justo. ¿Y qué hizo Constancio II? Pues no se anduvo con chiquitas, lo desterró. ¡Pum! En el 355, el Papa enviado a Beroea, en Tracia, lejos, bien lejos de Roma. Un papa exiliado por el emperador, por un tema doctrinal. Eso es muy fuerte. Demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar, ¿no? Es un punto de inflexión total. Nos enseña, sin tapujos, el nivel de fuerza, de coacción que el emperador creía que podía usar sobre la máxima autoridad de la Iglesia en Occidente. Ya no es solo proteger o dar favores, es quitar y poner. Exiliar un papa, que no sigue la línea que marcan desde el Palacio Imperial, es un choque brutal de autoridades. Ese choque de autoridades. Es que es fascinante. Por un lado, el emperador, que se ve como el que tiene que mantener la paz y la unidad, y cree que eso le da derecho a meterse en todo, incluida la religión. Y por otro, el Papa, que dice, oye, mi autoridad no me la das tú, viene de Pedro, y mi trabajo es cuidar esta fe que hemos recibido. Justo ahí está el nudo gordiano del siglo IV. Y el caso de Liberio lo ilustra de forma dramática. ¿Quién manda en cuestiones de fe? ¿El emperador, porque busca la unidad del imperio? ¿O el obispo de Roma, porque tiene que ser fiel a la tradición? Es un pulso de legitimidades. Las notas mencionan, aunque con algo de cautela, que durante ese exilio tan duro, Liberio pudo tener un momento de debilidad, que quizá, bajo una presión psicológica y física brutal, llegó a firmar alguna fórmula de esas ambiguas para poder volver a Roma. No está del todo claro, dicen, pero se sugiere. Historiadores, claro. Pero incluso si hubo ese momento de flaqueza personal, que es humano, lo que estas fuentes quieren subrayar es la línea de fondo. La línea que la Iglesia, a través de otras figuras, y a la larga intentó mantener. La fe no se negocia por conveniencias políticas. El núcleo de la doctrina no puede depender del capricho del emperador de turno. A pesar de las posibles caídas personales incluso del Papa, la institución intentó mantener esa independencia. Entonces, más allá del caso concreto de Liberio, que es muy potente, ¿qué pozo dejó todo esto? ¿Qué se aprendió o qué se aclaró en medio de tanta tensión, tanto conflicto? Pues mira, estos líos, que debieron ser dolorosísimos, sirvieron para forjar la identidad de la Iglesia en su relación con el poder. Ayudaron a aclarar principios que serían clave para el futuro. Lo primero, y quizá lo más gordo, quedó claro por la resistencia de gente como Atanasio, Osio de Córdoba, Hilario de Poitiers o el propio Liberio, a pesar de todo, que la autoridad del Papa, su primado, no era un regalo del emperador. No dependía de su visto bueno. El fundamento era teológico, la misión que la Iglesia creía haber recibido de Cristo a través de Pedro. Se defendió esa autonomía espiritual, ¿sabes?
Entendido. La fuente de la autoridad papal no es el trono imperial. Clarísimo. Exacto. Segundo, se vio la responsabilidad del Papa como guardián de la fe recibida. Aunque fuera una persona concreta, con sus miedos y debilidades, las fuentes no los pintan como superhéroes, tenía el deber de proteger el depósito de la fe, protegerlo de presiones externas que quisieran cambiarlo o diluirlo. La defensa de la ortodoxia de Nicea se convirtió en algo fundamental. ¿Y mencionabas un tercer punto? ¿Puede ser? Sí, se reforzó una idea muy antigua en el cristianismo que las notas relacionan con esa frase de los Hechos de los Apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Este principio se convirtió en la brújula para navegar la relación con el poder político. Quiere decir que la Iglesia tiene que estar en la vida pública, buscar el bien común, colaborar con las autoridades, sí, pero siempre guardándose un espacio propio, irrenunciable, en lo que toca a su fe, su doctrina, su misión. No puede dejarse usar como un instrumento, ni que la silencien por mucho que el poder se diga cristiano. Esa tensión entre ser buen ciudadano y ser fiel a tu conciencia religiosa quedó ahí, marcada a fuego. O sea que, resumiendo un poco, lo que nos dibujan estas fuentes es un siglo IV como un crisol, ¿no? Un auténtico laboratorio donde se provoca así por primera vez a esta escala la convivencia tan compleja entre Iglesia y Estado. Ya no como enemigos declarados, perseguidor, perseguido, sino como poderes que viven juntos, colaboran, pero que también chocan. Y de frente, totalmente. Y figuras como los papas de esa época, Julio I, que ya defendió a Atanasio antes que Liberio, el mismo Liberio con su drama, y luego Dámaso, que trabajó mucho por consolidar la posición de Roma frente al poder imperial y a otras sedes importantes, pues aprendieron sobre la marcha. Aprendieron y amendo pagando un precio altísimo, exilios, presiones, que no les entendieran, que su trabajo de cuidar y pasar la fe a veces implicaba sí o sí decir no al poder terrenal, incluso cuando ese poder iba vestido de cristiano. Es una dinámica que se forjó ahí, en esas décadas tan movidas. Sin duda. Y quizá ya para terminar una reflexión que estos documentos casi te obligan a hacer, ¿no? Sin dar respuestas fáciles. Es ¿cómo resuena todo aquello hoy? Si pensamos en cómo chocaron las creencias religiosas y las lógicas del poder político en el siglo IV romano, con esos intentos de control, esas crisis, esas clarificaciones, ¿qué ecos vemos en nuestro mundo? ¿Vemos dinámicas parecidas, aunque sea con otra ropa, en cómo interactúan hoy la fe, la cultura, la sociedad y el poder político? ¿O estamos en un escenario ya radicalmente distinto? Es algo que estas fuentes invitan a seguir pensando. Desde luego, una pregunta que da para mucho. Pues con ella cerramos esta inmersión en el siglo IV, explorando esa relación tan compleja entre el poder imperial y el papado a partir de los materiales que teníamos hoy aquí. Gracias por habernos acompañado.